estamos con Sol Montero, como avisé en el primer bloque, autoras de Avatares en el Poder, claves del discurso político en redes, que publicó hace muy poquito la editorial de la Universidad Nacional de San Martín, que se consigue online, así que lo se puede comprar desde cualquier punto del país y desde el exterior también. Gracias, Sol, por estar acá. Sol también es socióloga, es investigadora adjunta del CONICET y estuvo tratando en este libro en particular, vos hace mucho que venís trabajando y analizando el discurso político, pero analizás como una nueva modalidad del discurso político, que es el discurso político atravesado por las plataformas, ¿no? En un momento y en un gobierno que usa las plataformas como ningún otro antes. ¿Qué encontraste de novedoso en el modo de comunicarse políticamente del universo anarcocapitalista de Javier Milei? Bueno, gracias por invitarme, un gusto estar acá. Gracias a vos por venir. Bueno, efectivamente, sí, el libro y las investigaciones que vengo haciendo últimamente ponen la mirada en una forma, digamos, contemporánea de emergencia de la palabra pública, que es la palabra a través de las pantallas, ¿no? La palabra digitalizada. Por supuesto que esto no es nuevo, ¿no? O sea, todos los que vivimos los 80 y los 90 sabemos que la videopolítica constituyó un cambio muy importante para el discurso político, la emergencia de las pantallas, la espectacularización de la política, la presencia, ¿no?, del político en la pantalla, con más cercanía. Eso ya estaba. Ahora, la pregunta es qué pasa con las redes sociales, con estas plataformas que son, además de espacios de aparición, en un sentido arentiano, si uno quiere, son espacios de aparición, es cierto que son esferas, ¿no? Es una nueva esfera pública donde uno podría decir, bueno, más voces, ¿no?, tienen lugar, pero además de eso, son empresas, además de eso hay intereses económicos, además de eso hay una lógica, ¿no?, una arquitectura, como se suele decir, propia de las plataformas, que sesga muchísimo los contenidos, que además, ¿no?, por la lógica del algoritmo, define muchas veces las comunidades, qué se puede ver y qué no. Entonces, es en esa arquitectura y en esa esfera particular que la política se modifica también, ¿no? Entonces, ahí en particular, digamos, en el uso, digamos, de los libertarios o de las nuevas derechas, ¿no?, en general, porque no es algo solo de los libertarios en Argentina, es decir, hay una afinidad electiva muy, muy profunda entre las nuevas derechas y el uso de las plataformas en Argentina y en el mundo, ¿no? Entonces uno podría decir, bueno, el primer gran rasgo, ¿no?, característico del discurso político de estas nuevas derechas en las redes es la polarización y una forma muy particular de polarización que es la polarización afectiva, ¿no? Esto se viene estudiando mucho, que es la pregunta acerca de el conflicto político, una pregunta histórica que no nace con las redes sociales, evidentemente, pero que en las redes adquiere un rasgo específico, ¿no? ¿Por qué? Porque los discursos se toxifican, se vuelven extremos, se radicalizan. Los discursos políticos en las redes están muy atravesados por lo emocional. No es porque el discurso político antes fuera puramente racional, por supuesto, pero la lógica propia de las redes, ¿no?, hace que la lógica del like, del me gusta, ¿no?, del rechazo y de la adhesión, de la construcción de comunidades, hace que lo que coagula ahí las identidades políticas tenga muchas veces más que ver con los afectos, con las emociones, con el que es parecido a mí, con el rechazo al otro, que con la argumentación, ¿no? Discúlpame, Entonces, ¿cómo juega la violencia verbal en todo esto? Bueno, de eso estamos hablando, ¿no? En definitiva, la polarización se expresa en opciones, digamos, políticas, por supuesto, pero sobre todo se expresa en el plano del discurso, ¿no? La polarización aparece allí donde ese otro que podría ser considerado un adversario o alguien con quien puede haber diferencias, pero se puede dialogar, cuando ese otro se vuelve un otro radical, un otro al que rechazo visceralmente, un enemigo, ¿no? Y un poco deshumanizado también ese enemigo, ¿no? Exacto. Es que la intermediación de la red, supongo que como que genera más impunidad, ¿no?, para expresarse. Definitivamente, hay varios factores, ¿no? Por un lado está la lógica de los públicos invisibles, ¿no? El hecho de que cuando uno postea algo en la red no sabe quién está del otro lado realmente, ¿no? Después está la lógica de los avatares, ¿no?, de las propias identidades que están camufladas, ¿no?, y que no son identidades totalmente reales, sino que son virtuales. Y bueno, son todos esos rasgos, ¿no?, los que hacen que sea más factible que los discursos se vuelvan
tóxicos, ¿no? Que se vuelvan, y que además se vuelvan virales, porque me parece que acá hay un rasgo fundamental en las redes, ¿no? En el espacio público tradicional uno puede insultar al otro y ese vínculo queda quizás en el 1 a 1, ¿no? O en esa escena particular. En las redes esto se viraliza, esto se hace ¿no? viral, ¿no? y se expande por toda la red. Además, hay un espectáculo, ¿no? de la violencia, es decir, hay público para la violencia, es decir, el bullying o el acoso, ¿no? y las formas distintas de la violencia se vuelven también un espectáculo, ¿no? frente a un público que está ahí mirando, ¿no? y celebrando y tomando partido. Entonces, hay ¿Y algo... el mensaje corto cómo funciona? El tema de acotar el mensaje porque tiene que ser limitado a determinada cantidad de caracteres. Bueno, siguiendo un poco con la pregunta de Gladys, ¿no? sobre las características, uno podría decir que en las redes hay narratividad, hay algo del orden de la narratividad, no es esa narrativa, no es el relato del discurso político tradicional, pero hay narrativa. Lo que pasa es que son narrativas hiper breves, ¿no? Scolari, que es un académico argentino que vive en España, habla de la lógica del snack o de la cápsula, ¿no? Es decir, Internet se maneja, ¿no? bajo la lógica de lo breve, de lo hiperbreve, de lo capsular, ¿no? de lo encapsulado, y eso favorece, muchas cosas. Por un lado, la viralización, es decir, porque en el mundo en que competimos por la atención, mientras más breve, más rápido pasa. Y por otro lado, ¿no? el hecho de que pasen mensajes particularmente violentos. Días pasados, en un debate que teníamos con los jóvenes de la CTA, se quería hacer una comparación entre la realidad del 2001 y esta realidad que tenemos hoy. Y uno de los compañeros planteó un tema que ahora lo voy a utilizar como pregunta, porque decía, es difícil porque irrumpieron, hacer comparaciones es difícil, lineales, porque irrumpieron dos fenómenos muy profundos, que son las redes, la multiplicación de las redes y la pandemia, que también produjo un impacto fuerte en los modos de comunicación y de relación social. ¿Esto cómo lo vinculás vos en estos cambios, si efectivamente fueron tales, y cómo se expresan en la lógica y en la manipulación del poder? Bueno, definitivamente la pandemia fue un gran catalizador de la digitalización, ¿no? Se habla de un shock digital, ¿no? en general, tanto en el plano de la educación como en las vidas privadas, ¿no? Es decir, la digitalización se dio de forma muy masiva en el marco de la pandemia, y no es casual, ¿no? que también sea en estos últimos años que hayan proliferado los discursos de derecha, ¿no? A mí me parece que de estos nuevos fenómenos hay un rasgo que es muy característico, del cual ustedes hablaban al principio, y muy inquietante, y que quizás sea lo que más nos angustia, ¿no? cuando nos enfrentamos al mundo de lo digital, que es el estatus de lo real, de la verdad, ¿no? Es decir, estamos permanentemente frente a la pregunta acerca de, bueno, qué es verdadero y qué no es verdadero, ¿no? ¿Cuánto podemos tolerar si uno quiere? Si el que está del otro lado es verdadero. Exacto. Las redes nos ponen, ¿no? permanentemente frente a esa pregunta, y las nuevas derechas hacen un uso muy particular, ¿no? de la verdad y la mentira. Y ahí me parece que es interesante para pensar esta época, porque por supuesto que la mentira es constitutiva de la política, no vamos a decir que nunca se mintió antes en política, incluso, digamos, ¿no? ya desde Maquiavelo, mentir es parte hasta de los manuales de la política, ¿no? El engaño, la persuasión tiene también su dimensión de engaño, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que hay de nuevo entonces cuando nos encontramos con esta serie de fake news, operaciones posverdaderas o incluso tergiversaciones completas de la realidad, ¿no? que a veces encontramos, por ejemplo, en las redes del presidente, ¿no? donde hay directamente ya deep fake, ¿no? O sea, inventos completos. Un juego, digamos, permanente entre la verdad, lo verosímil, lo falso, lo ficcional, ¿no? Porque también tenemos un montón de piezas que son ficcionales muchas veces. Ese concepto me parece fantástico, lo verosímil.
Exacto. Me parece que hay un juego interesante porque nos encontramos frente a discursos que, a diferencia de las fake news tradicionales, donde la mentira intentaba parecer verdadera, ¿no?, y pasar por verdadera, acá lo que vemos son discursos que no se manifiestan como queriendo ser verosímiles, ¿no? Ni siquiera buscan la verosimilitud, están No hay costo. permanentemente como... No hay costo. Claro, pero además están haciendo como una denuncia permanente, ¿no?, de lo falso. De lo falso, todo es falso, ¿no? Todo es fake, todo es, finalmente en este mundo es un artificio, y la política sobre todo es un gran artificio, y nosotros venimos a denunciar el artificio de la política, mostrando que nosotros también somos artificiosos, ¿no? Perdón, o sea, como exponiendo la mentira, exponiendo la falsedad en un mundo posverdadero, generan autenticidad, legitiman su autenticidad. Hay algo de eso? esa paradoja que me parece muy interesante. Yo arranco el libro con una anécdota que todos la deben haber visto, que es una entrevista de Lilia Lemoine en la tele, donde ella cuenta, ¿no?, que se dedica al cosplay, ¿no?, que es el arte del disfraz. Y le preguntan, bueno, pero ¿qué es el cosplay? Bueno, básicamente dice, se trata de disfrazarse. Ah, ¿y vos de qué te disfrazás?, le preguntan los periodistas. Bueno, en este momento estoy disfrazada de diputada, de candidata a diputada. ¿No? Y lo dice en serio, no lo dice para decir un chiste, ¿no? O sea, hay una celebración del artificio, del disfraz, de la máscara, como una forma de denuncia, ¿no?, de lo falso del mundo. Y paradójicamente, como vos decís, eso les da un halo de autenticidad, ¿no? Finalmente todos somos, todos nos disfrazamos en este mundo, ¿no? Hay algo de eso que me parece muy, muy interesante. Es una vuelta de tuerca, ¿no? Nos corre de los lugares moralistas también sobre la verdad y la mentira, y nos confronta frente a la pregunta de, bueno, finalmente, ¿qué es la verdad en la política, ¿no? Nos tenemos que ir a una pausa. Te dejo una frase de Gracián cambiada. Lo malo, si breve, 2 veces bueno. Bien. No. La voy a pensar. Lo bueno. No es lo bueno, claro. Ahí está. Estuve un ratito. Viste, somos así acá. Ojalá sea breve, digamos. Vamos a la pausa y volvemos con la invitada y con este tema que da para 150 programas de buenas noticias como este, ¿no? Sí, algunas tenemos también. Dale. Pausa. Bien, volvemos a la invitada y realmente es un tema, el de la comunicación. Yo después me queda una pregunta para el final, porque no me queda demasiado claro. Alguna vez se dijo que Obama había ganado las elecciones por las redes sociales, pero tengo una pregunta para el final. Pero me gustaría que profundizaras un poquito el tema de la violencia, el tema de, bueno, saquemos los tanques a la calle, hagamos mierda todo, total está todo, ¿no? Esa cosa que vos decís, ¿a quién se dirige ese discurso? ¿Sí? A nosotros, no te digo que nos horrorice, pero nos llama poderosamente la atención que lleguen a ese nivel que superan todos sus límites. Sí, ¿no? la sensación es, sin datos específicos, y con algunos también, que de hecho fueron relevados por la Universidad de San Martín, que hay un crecimiento de la violencia en las redes sociales, que son además premiadas por los algoritmos. O sea, cuando uno más violento es, más se replica el mensaje y más popularidad quiere el mensaje que uno pretende transmitir. Milei parece hacer un uso enorme de esto. De hecho, creo que hoy por hoy es el principal generador de violencia, y después tiene toda una comunidad que lo replica, que lo reproduce, que lo alimenta. ¿Es una sensación o esto es en efecto así? No, es en efecto así, sí, que las redes amplifican, profundizan, expanden los discursos extremistas, es decir, los discursos más radicalizados. Es cierto, por la propia lógica del algoritmo, y está demostrado en un montón de estudios, ¿no?, que bueno, las redes son los lugares privilegiados de propagación de fake news y de estigmatización del otro, de propagación de la violencia. Pero además a mí me parece interesante, en el caso de Milei por lo menos, ¿no?, acá sí me quedo en el caso argentino, lo de las formas, ¿no? La cuestión de las formas, que es algo que nos escandaliza, ¿no?, muchísimo a todos, esto de ver en vivo y en directo de qué forma el presidente o el propio poder político insulta, ¿no?, deliberadamente a la gente, ¿no? La pregunta ahí que uno se hace es, bueno, ¿hay algo nuevo acá? ¿Esto es una radicalización de lo que ya existía, es decir, la polarización tal como se la conoce, la violencia política que hubo siempre, o hay algo distinto, ¿no? Es decir, me parece que esa es una pregunta importante para poder también ver cómo atacarla, es decir, ¿qué se hace con un discurso político que
usa insultos en grado extremo, porque la verdad es que hay algo del uso incluso ¿no? del vituperio, de las malas palabras, ¿no? del insulto en un sentido, digamos, de lo más bajo. Esta ¿no? semana, sin ir más lejos, el presidente le dijo a la vicepresidenta, entre otras cosas, burra, traidora, populista entendido como un insulto también. Sí, chorros, magriles, ¿no? Sí, bueno, etcétera. es un despliegue muy, muy amplio, muy vasto, ¿no? Que se da en el plano de las formas, porque uno podría decir, bueno, podría usar una palabra menos grave y cambiaría algo, ¿no? Hay algo de la forma que es muy potente, y me parece que ahí hay algo nuevo, ¿no? Porque el insulto tiene la propiedad y la característica, ¿no? En su propia conformación lingüística, de crear. O sea, es, además de calificante, es clasificante, crea clases, ¿no? Es decir, crea sujetos nuevos en el mundo, ¿no? Entonces, los mandriles. O sea, de repente los mandriles son un sujeto político frente al cual, o los zurdos, ni hablar, ¿no? Los zurdos empobrecedores. No, esta capacidad de crear colectivos, de crear sujetos a los cuales el gobierno señala, designa como enemigos. Y además, un rasgo también me parece novedoso, y es que esos adversarios son parte de la sociedad misma, ¿no? Es decir, habitualmente el discurso político tiene como adversario a otros políticos, ¿no? A miembros, ¿no? del poder político con los que en todo caso compite. Acá estamos viendo un discurso político que se las agarra con la propia sociedad que gobierna, ¿no? Es decir, los empleados públicos, esto de sí soy cruel con los empleados públicos, soy cruel con los médicos, ¿no? Con los estudiantes. Hay algo de este discurso de la crueldad que hoy se expandió, ¿no? Y que me parece que en buena hora, porque es una buena forma, ¿no? de caracterizar esto, y que además el propio gobierno me parece lo tomó, ¿no? Lo tomó como se hizo cargo de alguna manera de que es cruel, ¿no? Y eso me pareció como un gesto, por lo menos, de reconocimiento. Hay algo ahí muy, muy novedoso, porque el discurso político habitualmente, bueno, ¿qué hace? Le habla al político en tercera persona, habla de aquellos que, en todo caso, bueno, alguna vez hay un 1 a 1, ¿no? Pero en ese reconocimiento acá, de la crueldad no es en términos de disculpa o de justificación, sino solazarse en esa crueldad. Pareciera que los malestares que se generan en la sociedad o que se han venido generando en la sociedad producto de una Argentina en decadencia, ese discurso manipula ese malestar de tal manera de construirlo o de constituirlo en una vía de, volvemos al principio, legitimarse y direccionarlo para una pelea de pobres contra pobres, de todos contra todos, donde el único que queda exento de esa pelea es el cínico que reconoce su crueldad. Absolutamente. Me parece interesante lo que decís también para relacionar con la pregunta anterior, y es, bueno, cómo es que los públicos, ¿no? recepcionan y adoptan, ¿no? esta lógica de la violencia y la polarización como propia. Y sí, me parece que está bueno esto que decís de los pobres contra pobres, o para decirlo de otra manera, capturar un humor social que tiene que ver con las emociones, justamente, con emociones muy profundas, ¿no? de ira, de hartazgo. El trabajo de Gabriel Bomaro y Gabriel Kessler habla, un trabajo reciente, ¿no? sobre la era del hartazgo, ¿no? La era del hartazgo basada también en condiciones económicas, ¿no? de privación relativa, sensaciones de privación relativa, de resentimiento, ¿no? Un resentimiento que configura subjetividades y que de alguna manera es el caldo de cultivo para que este tipo de discursos prendan, ¿no? Es decir, para que la violencia ya pueda ser aceptable, ¿no? Ahora, Pero la lógica de una cosita, sí. Vos mencionás en el libro, y recién lo mencionaste en el bloque anterior muy por arriba, esta característica emocional que tiene el discurso, y que en el caso de Milei además se verifica mucho más, que es él como protagonista. Él no habla... No habla con esta lógica en lo que solían hablar los presidentes, sino que habla como desde el yo, ¿no? El sujeto, Milei. Y de hecho en esta confusión entre si es presidente a veces cuando tuitea, es presidente cuando publica una criptoestafa, o es presidente todo el tiempo,
Es como si nunca hubiese aceptado la investidura presidencial en su formato digital, en su versión de redes, y siguiese actuando como un influencer. Y algo de eso, de esa máscara de influencer, es la que de alguna manera lo protege de que, bueno, sus formas pueden no estar muy bien, las podemos criticar, pero él es así, porque en realidad él habla así en redes, no es que él sea así. Totalmente. Una de las grandes características y novedades, ¿no?, de la web 2.0 cuando nace es justamente el solapamiento entre el plano de lo público y el de lo privado, ¿no? El hecho de que en las redes hablamos en un espacio público, pero muchas veces desde un posicionamiento privado, bueno, o exponemos, ¿no?, algo del orden de lo privado, de la intimidad. Entonces, ese solapamiento es propio de las redes y es lo que permite la emergencia de influencers, ¿no? Milei definitivamente puede considerarse un influencer mediático, no nace en las redes, ¿no? Milei es nacido y criado en los medios tradicionales, esto hay que decirlo, ¿no? Es un bicho de la televisión, es un panelista, es un tipo que empieza, digamos, y que construye su legitimidad fuera de las redes, ¿no? Es decir, cuando él tiene que ir a defender hacer una entrevista, defender un proyecto de ley, él va a la tele, ¿no? Después en Twitter replica lo que sucede en los medios tradicionales. Es decir, que él entiende bien que hay algo, digamos, del poder, del círculo rojo que se da en los medios tradicionales, pero en las redes se permite, ¿no?, este doblez, ¿no?, de hablar al mismo tiempo como presidente y como economista, ¿no? De hecho, en Twitter y en sus redes se sigue llamando a sí mismo economista, ¿no? Y la lógica, porque vos planteás el tema de que es propio de la lógica del algoritmo, pero la lógica del algoritmo no tiene que ver solamente con una cuestión de emoción negativa, como puede ser el tema de la violencia, puede ser otro tipo de emoción. Sí, los algoritmos responden... ¿Cómo entra acá porque viste que este tema de la crueldad apareció todo un discurso del amor, ¿no? El odio versus el amor, todo esto, que a mí me parece que no está dando mucho resultado, pero... No es muy eficaz el amor. No parece ser muy eficaz, pero por eso digo, parece como que el extremismo solo tiene que ver con cuestiones negativas y de violencia, no con otra cuestión de otro tipo de emociones que se puedan jugar. Claro, bueno, es el desafío, me parece, de los proyectos progresistas. Se habla mucho en el feminismo también de cómo hacer para no regalarles las emociones a las derechas, ¿no? Para que las emociones no sean solo patrimonio de ellos, sino poder usar ese recurso, digamos, también a favor de la construcción de colectivos y de un nosotros, digamos, fundado en otro tipo de emoción, la compasión, por ejemplo. ¿No? El amor, bueno, el amor y el odio son emociones bastante estereotipadas, ¿no? Quizás maniqueas, pero se habla mucho de la compasión, ¿no? La compasión como una emoción que puede convocar a mujeres, por ejemplo, o a partir de las experiencias de los niños o de las infancias, ¿no? Algo de eso me parece que se va suscitando, ¿no? Con el caso, por ejemplo, del Garraham. Yo creo que el terreno de lo emocional es un terreno fértil para trabajar, pero es cierto que los algoritmos responden a los puntos extremos, ¿no? Es decir, las emociones negativas lo que generan es replies, es likes, es propagación y viralización, ¿no? Es decir, se sabe que los que más participan en política en las redes son los más intensos, en los dos extremos. Y basta ver, ¿no?, cualquier situación, coyuntura polémica en Twitter para ver de qué manera los militantes de la Libertad Avanza participan activamente, ¿no?, de una manera casi concertada para generar ese efecto, ¿no?, de viralización. Entonces, me parece que tiene más que ver con eso, ¿no? Con Sin esos embargo, gestos. está más legitimada el ejercicio de la violencia desde el poder que el ejercicio de la violencia por redes en contra de ese poder. Pareciera que estuviera habilitada una forma de violencia. Ahí yo me pregunto si los algoritmos son independientes de toda posición, o los algoritmos tienen una direccionalidad. Es una pregunta. Bueno,
Hoy en día Twitter es una empresa, digamos, bueno, ya sabemos, ¿no? Twitter ya no es nunca fue neutral. En los momentos originarios de Twitter se hablaba, ¿no? Una especie de gran plaza pública, como un vecindario donde se podía conversar. Estaba la idea de la conversación, y lo conversacional es propio de las redes, ¿no? Todavía conversamos en las redes, de alguna manera se da este intercambio del uno a uno, pero bueno, hoy en día Twitter en particular es una plataforma que está absolutamente politizada, atravesada por X. X, ahí está muy bien. Pero vos cuando hablaste del feminismo, hablaste de la compasión, no de la pasión. La compasión como esa, ¿no? Como esa emoción que te lleva a mirar al otro, a sentir compasión, Empatía, ¿no? Empatía, claro. Identificación, algo del orden de la pena también, de poder entender el sufrimiento del otro. ¿Por qué decís lo de la pasión? No, porque no sabía si estabas ubicando Las solamente pasiones la están a la orden del día. Las digamos. pasiones están No, y aparte en lo tampoco negativo. digo, porque no sé cómo se sale en un discurso que busque que coloque el tema de la compasión, cómo se sale del lugar de la víctima, en donde, que me parece que es un terreno poco fértil para la construcción de un planteo político, digamos, ¿no? No, pero O sea, quizás pensaba, ¿no? Quizás la cooperación es un valor a reivindicar, considerando que hay algo que parece que queda desdibujado en este universo de primeras personas y de individualismos, que es que la especie humana prosperó gracias a la cooperación. Sí, ¿no? y la construcción de espacios y de escenarios colectivos, ¿no? Y las escenas y las narraciones, pues digo, más allá de lo ideológico, en la puesta en escena me parece que es muy importante contraponer a este discurso individualista, pero no solo desde lo ideológico y desde lo teórico, que lo es, porque digamos, ¿no? el anarcoliberalismo, digamos, parte del concepto, ¿no? De un individuo meritocrático. Que la sociedad no existe. Que la sociedad no existe, ¿no? Bueno, por eso, no solo desde lo teórico, sino también desde la propia puesta en escena, ¿no? La idea de las escenas colectivas, de los espacios comunes del nosotros, que se contraponen fuertemente a los imaginarios que estos discursos plantean, que son imaginarios muy dominados por la primera persona, por la lógica del influencer, del éxito individual. Y me parece que, bueno, estamos todos, me parece, pensando cómo usar las redes a nuestro favor, cómo usar las plataformas para construir otro tipo de narrativas en un contexto donde domina. Frase común, el tiempo es tirano. Lo es. Gracias por las venir. redes más. Las redes más. Gracias por venir. Yo sigo cuestionándome por ahí alguna otra vez que vengas, que se ganan elecciones por las redes, más allá de lo de Obama y más allá de lo que se dice que este personaje que tiene severos desórdenes en su aparato psíquico, por ser... Digo que tranquilo que estoy. Sí, me gusta cuando usaste la terminología técnica para evitar... No, porque usted me dice que yo soy una bestia, entonces No, jamás. trato de volver a la vieja profesión. Gracias de vuelta, prometo leerlo y criticarte o no, o aplaudirte. Y esperamos que vengas y que en agosto vayas con los muchachos y Gladys a ver, todos a ver Hamlet. una versión de Hamlet. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Gracias a vos. Pequeñísima pausa y cerramos.